Compañeros, bienvenidos a La Revolución es Necesaria, podcast oficial del Partido Comunista Revolucionario de Chile. Les habla Vicente Rojo en compañía de Emilio León. Saludos, compañeros. Y bueno, el capítulo de hoy trata sobre por qué cayó la OP. Así es. Y para entender un poco el proceso tenemos que ir hasta 1935, cuando en Europa tenemos el alza del fascismo y la Tercera Internacional plantea la conformación de los frentes populares, y es Dimitrov que le toca en este fondo plantear la necesidad de la unidad del proletariado con su partido, el Partido Comunista, con otras clases sociales intermedias, no solamente ya los campesinos, sino con digamos, la pequeña burguesía e incluso los sectores intelectuales y a pequeños artesanos, como una manera de ampliar el espectro y fortalecer al proletariado para enfrentar a este enemigo gigante que se alzaba en Italia, en Alemania y bueno, más tarde en España. Y plantea esta estrategia de la unión entre los partidos socialdemócratas y partidos marxistas, leninistas en ese momento a nivel mundial. Y esa política la asume el Partido Comunista Chileno y es en 1936 cuando se crea el Frente Popular. Y bueno, ya es de todos conocido que ese Frente Popular dio una serie de gobiernos radicales que tenían como objetivo una política desarrollista, pero no de construir el socialismo y no de ir más allá dentro de la democracia burguesa. Y esa política desarrollista se ve reflejada en la Corfo, que tenía como tarea, digamos, avanzar en áreas técnicas para poder desarrollar el capitalismo en Chile, y que terminó siendo un Estado asistencialista. Ese desarrollo fue una acumulación de fuerzas que terminó en el triunfo de la Unidad Popular. Pero para entender un poco los sucesos posteriores al triunfo de Allende, hay dos hechos históricos muy importantes que tenemos que señalar. Primero, uno, eh, digamos, el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, donde plantea la vía pacífica al socialismo, o la posibilidad de llegar a construir socialismo por la vía parlamentaria, por decirlo de alguna manera. Y de eso también tenemos, y por otro lado tenemos el Congreso, perdón, primero la Revolución Cubana del año 59, que puso en jaque este planteamiento, y más allá el Congreso de Chillán del Partido Socialista en el año 67, donde se definen como un partido marxista-leninista, donde plantea que la vía parlamentaria está agotada y que la toma del poder se tiene que hacer a través de la revolución armada para construir el socialismo en Chile. Como vemos, Bueno, recordemos que el PC chileno, al momento de darse la Revolución Cubana, la condena como golpista o como ellos decían, claro, puchista. O claro, punchista, de creo. hecho la condena. Y es el Partido Socialista el que reconoce primero la Revolución Cubana. Es como una contradicción, porque hoy día o uno tiene la idea de los que siempre han levantado a Cuba, la Revolución Cubana, a Fidel y Guevara, fue el Partido Comunista Chileno, y la verdad que no fue así. Ahora, hay que entender una cosa, que el Partido Comunista de Chile nunca se planteó la revolución armada eh, de manera más abierta. De hecho, hasta el año 42, el Partido Comunista Chileno está dirigido por Contreras Labarca, que representaba la línea de derecha del partido y que participó incluso como ministro en el gobierno de Ibáñez, y que por otro lado tenía una visión bastante
curiosa de lo que era Estados Unidos, porque lo veía como un aliado de la democracia. Y esa línea termina siendo, digamos, desplazada con la llegada de Ricardo Fonseca, que retoma un poco la línea revolucionaria. Pero eso se termina en el 56 porque cuando el Partido Comunista Chileno se cuadra con la línea pacífica del socialismo. Oye, Emilio, pero también entiendo que había cierta oposición a la vía pacífica del socialismo dentro del PC durante el periodo de Ibáñez en el gobierno, ¿no? Claro, hay un... Porque se plantea, el Fonseca plantea una línea, o el partido que se llama el Frente de Liberación Nacional, donde llamaba a, digamos, hacer un frente común incluso con la burguesía nacional, y llega a hacerle llamados al Partido Liberal para formar este frente, entre comillas, antifascista, por decirlo así, o contra el gobierno de Ibáñez, o contra el imperialismo yanqui. Y ahí surge un personaje que era el secretario de organización, Luis Reynoso, que plantea que la vía para enfrentar a Ibáñez es la vía armada. Reynoso, junto con ese momento, con el presidente de la Juventud Comunista, plantea esto y es duramente criticado. Y durante lo que se llamó la huelga de la chaucha, cuando vino este estallido social por el alza del pasaje, qué curioso, eh, Reynoso sale a la calle junto con la Juventud Comunista a enfrentar a la policía a balazo limpio, lo que Sí. le significó la expulsión del partido. Y se transforma en un ente súper interesante porque Luis Reynoso después funda lo que es Vanguardia Revolucionaria Marxista, que más adelante iba a formar parte de Espartaco y del Partido Comunista Revolucionario. Así que, pero eso es un paréntesis dentro No, del claro. desarrollo del Partido Comunista, que finalmente, como hemos dicho, asume la vía pacífica del socialismo. Ahora, eh, ¿cómo estaba compuesto Chile socialmente en esos momentos? Había una separación muy grande entre lo que era la ciudad y el campo, y que si bien durante los gobiernos del Frente Popular hubo un desarrollo, la electrificación del país, la creación de Corfo, en el campo seguía existiendo el latifundio y formas de producción feudales, en que se expresaban en el inquilinaje, en el pago en especies. ¿Qué quería decir esto? Que a los trabajadores agrícolas se les pagaba una parte en dinero y la otra parte, ponte tú, en un saco de trigo, en un saco poroto, por decirte así. Y eso impedía el intercambio entre la ciudad y el campo. O sea, la ciudad está limitada, la industria está limitada en la venta de sus productos en el campo porque los campesinos no tenían plata para comprar. Y eso también estaba deteniendo el desarrollo capitalista, el desarrollo de Chile. Y eso lo entienden la burguesía nacional y es durante el gobierno de Frei donde se ataca esto con la reforma agraria. Porque en el fondo todos los sectores medios que representamos la democracia cristiana o de pequeños empresarios tenían claro que mientras no cambiara ese régimen productivo no iban a poder seguir avanzando. Y es lo mismo que ocurre durante la Unidad Popular. Ahora, ese proceso de acumulación de fuerzas termina con el triunfo de Salvador Allende y, por ende, compuesto por un frente por el donde está el Partido Socialista, obviamente, el Partido Comunista, el Partido Radical, que serían los partidos más importantes de esa coalición, y ganando por un margen súper estrecho, un 36% alrededor, donde plantea un desarrollo hacia el socialismo por la vía pacífica, a través de la estructura del Estado burgués, de la democracia burguesa, ganando la mayoría del Parlamento para hacer las reformas necesarias para avanzar hacia la construcción del socialismo, que significa
en una primera etapa la nacionalización del cobre, que ya había empezado con Frey, pero digamos ya la nacionalización total, la nacionalización de empresas extranjeras, monopólicas, y acabar con el latifundio. Ahora, eh, dentro de esas propuestas pues, de cambio, hay ciertos mitos, sobre todo en torno a la nacionalización del cobre, que no fue, digamos, una nacionalización entre comillas revolucionaria, como a veces se le plantea, sino que fue Entiendo una, que la una- pagaron, de hecho, no la expropiaron claro, como tal. hubo indemnizaciones, se pagó eso. Y otras medidas que en el fondo la izquierda le han dado durante muchos años, pero que siempre fueron dentro del marco legal. Ahora, hay un tema ahí que para poder asumir el gobierno de Allende tiene que hacer un compromiso sobre, digamos, una carta digamos, para respetar el Estado burgués y la democracia, donde ya parte coactado es su programa. El problema es que durante el desarrollo, durante el gobierno de Frey y durante el gobierno de la Unidad Popular se venían desarrollando las luchas sociales y lo que podemos decir el enfrentamiento de clase, la lucha de clase. Y eso, a la par con el desarrollo del gobierno popular, eh, empezaron a entrar en conflicto. Bueno, entiendo que también eh, poco a poco iban, por así decirlo, estallando combates, por ejemplo, en las mismas protestas, ¿o no? Con sectores un poco más de derecha, entiendo. Sí, pero hay una cosa bastante anterior y que es importante para entender, digamos, el estado de enfrentamiento, que es el asesinato de Schneider, comandante en jefe Bueno, una del gran ejército. bandera roja, de hecho, de lo que se venía. Claro, porque que en el fondo agentes pagados por Estados Unidos lo asesinan con la idea de provocar un alzamiento militar, lo cual no sucede. Pero eso ya eran los primeros indicios de que no iba a haber una transición pacífica al socialismo como ellos se planteaban, y que después más adelante se ve en el tanquetazo, el año 73, que ya no podía ser más obvio que lo que venía. Si bien el gobierno de la Unidad Popular avanza en las reformas necesarias para avanzar en el desarrollo del país, porque recordemos, digamos, el tema de la reforma agraria era capital para poder terminar con el sistema de producción feudal y ponerlo dentro de un marco capitalista, desarrollo capitalista, que sin eso no era posible ningún tipo de desarrollo económico. Es más, Pinochet después del golpe no reconstituye el latifundio. O sea, era una medida necesaria. Ahora, en la medida que se va avanzando en el gobierno popular, cada vez vienen más enfrentamientos, digamos, desde parte de las protestas de la derecha, el apoyo de los trabajadores, digamos, las protestas masivas, eh, digamos, el rol de la derecha en el Parlamento, de interpelar a los ministros, todos eran signos de que la lucha de clases se estaba agudizando durante el gobierno de Unidad Popular y que era lo lógico. ¿En qué sentido? Porque, como digo, era un proceso de acumulación de fuerza y de lucha de clases que tenía su cúspide en el gobierno popular. Pero el tema es que si bien la masa de trabajadores y campesinos tomó Iniciativa. digamos, esta reforma o el programa de la Unidad Popular al callo y lo llevó más allá, llega un momento que la Unidad Popular ve que se empieza a ver sobrepasada por la clase obrera y empieza y trata de frenar, digamos, este proceso natural revolucionario, eh, partiendo del hecho de que
la Unidad Popular había comprometido a ciertas cuotas de nacionalización o a ciertas cuotas de, digamos, en relación de su reforma agraria. Y los trabajadores, en el fondo, eso se lo echan al bolsillo y empiezan a tomarse las fábricas, incluso de manera anárquica, y tomando fábricas que realmente no cumplían con los requisitos para que el Estado se hiciera cargo. Pero era la reacción natural de los trabajadores por avanzar hacia el socialismo. Había todo un discurso de parte del gobierno, sobre todo el Partido Socialista, incendiario, de ir hacia la revolución, contra la burguesía, que la gente, los trabajadores, los campesinos que llevaban décadas de explotación, se lo tomaron al pie de la letra. Y eso va agudizando cada vez más el enfrentamiento con la burguesía. Y por otro lado tenemos lo que se llamó la corrida de cerco, que son las masas campesinas organizadas, sobre todo también los sectores mapuche, para terminar con el latifundio. Y todo eso empieza a superar a los compromisos que había llegado el gobierno de Salvador Allende con la derecha y la democracia cristiana, y se le empieza a salir de las manos. Y en vez de, digamos, de avanzar en la sucesión lógica que sería ir hacia una revolución democrático-popular, trata de congraciarse con la burguesía, eh, cediéndole terreno cada vez más. Por ejemplo, incorporar al general Prat al gobierno como una forma de darle confianza a la derecha de que los militares iban a mantener, digamos, el Estado como tal y no iban le iba a dar estabilidad al gobierno. eh, pero sobre todo, digamos, la medida más repudiable, a mi manera de ver, fue la ley de control de armas del año 72. Porque en el fondo, eh, en este, en este deseo de no ir al enfrentamiento con la derecha, de evitar un golpe de Estado, eh, hace este gesto el gobierno para, como digo, para tranquilizar a la derecha, pero significó desarmar a cualquier tipo de posibilidad de organizar milicias populares o alguna resistencia. Recordemos que la ley de control de armas establece que la prohibición de los civiles de tener armas automáticas de cualquier tipo. Eh, y esa ley fue aprobada con los votos del Partido Comunista de Chile. Fue aprobada por Luis Corbalán. Nuestro mejor amigo Entonces, en el eh, PC. entonces, en esa, en ese afán, en esa porfía de seguir con la vía pacífica del socialismo, terminaron cediéndole cada vez más terreno a la derecha, hasta incluso llegar a esta medida que era desarmar al pueblo y entregarlo a las Fuerzas Armadas. Y ya Bueno, sabemos lo que pasó. decir que en este punto se nota que Corbalán es, ¿cómo decirlo? Es la máxima expresión del revisionismo chileno. O sea, Y un traidor a la actuando, sí, revolución. aparte un traidor a la revolución, actar contra el pueblo, quitarle el único medio real que tenía el pueblo para, incluso si ocurría igual el golpe y Allende no, digamos, no se pronunciaba, como no se pronunció, como de manera directa contra el golpe al hacer algo, pudo el mismo pueblo de alguna manera organizar una suerte de resistencia, cosa que con el Eh, desarme no pudo. es que son más factores que, por ejemplo, eh, desde cuando empezó la campaña por el gobierno de Salvador Allende, se organizaron los comités de la Unidad Popular, que eran comités electorales. Y la idea era que estos comités electorales se transformaran en, digamos, en comités de apoyo a la Unidad Popular y de defensa de la Unidad Popular.
y que en algún momento se, se veían como una forma de poder popular que se pudiera armar y defender el gobierno y las conquistas populares a través de las armas. Pero esa idea al final no se lleva a cabo, los comités de la Unidad Popular se desarman y se trata todo de llevar por la vía legal. Y en ese sentido, la CUT también, digamos, presidida por los comunistas, los socialistas, pero sobre todo por los comunistas, eh, juega un papel preponderante en parar la lucha de clases en Chile, en tratar de parar las tomas de fábrica, tratar de parar la creación de los cordones industriales, planteándole a los trabajadores que esas acciones perjudican al gobierno popular, porque iba a provocar, digamos, la reacción de los norteamericanos, que iba a provocar la reacción de los militares. O sea, siempre desde todo punto de vista eh, se, jugaron un papel de bomberos, digamos, de la revolución. Es famosa una escena del documental la Batalla de Chile, donde en una reunión de trabajadores con representantes de la CUT, los obreros le plantean, bueno, ¿cuándo vamos a avanzar? ¿Cuándo nos vamos a tomar las fábricas? ¿Cuándo nos vamos a hacer una real nacionalización? Y el dirigente de la CUT que aparece en el documental empieza a dar todo un argumento que eso no se puede, porque el dinero de las exportaciones del cobre están en manos del Grupo de París, y que esas platas están retenidas. Entonces si se sigue por ese camino, el gobierno popular va a entrar en conflictos con, digamos, con la banca internacional, y una serie de excusas de que tú podrías escuchar de un ejecutivo de una empresa, pero no de un dirigente de la central Unitaria de los única de trabajadores. trabajadores. Y en ese sentido, el rol del Partido Comunista fue, yo diría, capital para lo que iba a suceder después. Porque si tú analizas, digamos, la correlación de fuerza, una marcha a favor de la unidad popular podía llegar 100, 200.000, 300.000 personas fácil. Y los efectivos del ejército chileno no pasaban de los 30.000, 60, por decirte un número, eran pequeñísimos, en su mayoría con criptos y con armamento Alemán total totalmente desfasado a la eh, época. claro. O sea, no, digamos, el nivel digamos, de tecnológico o de armas que podían manejar la soldadesca era ridículo, incluso fusiles que no funcionaban. O sea, Bueno, digámoslo así burdamente, igual, digámoslo burdamente, o sea, un llamado a los trabajadores con un palo en la mano lo hubiera ganado el ejército chileno. sí. Bueno, igual también decir que acá en la comodidad de nuestros computadores igual es más fácil decirlo. Eh, yo creo que no, porque los enfrentamientos ya estaban. O sea, claro, ahora nosotros no, en este momento no estamos digamos, en una situación como esa, pero no nos olvidemos que el estallido social fue también un proceso de alza, digamos, de la lucha de clases, por decirlo de alguna manera, y que tampoco no llegó a buen puerto. Ahora, ¿qué pasa con todos estos movimientos de la clase trabajadora? Empiezan a presionar al gobierno popular, partiendo de la carta de los cordones industriales, pidiéndole a Allende que tome cartas en el asunto frente a la oposición que se está organizando. eh, y por otro lado, tenemos que, en buenas cuentas, no había ningún partido fuera de la Unidad Popular, un partido revolucionario, un partido de izquierda o que tuviera por la Revolución Socialista, con la capacidad de poder dirigir este proceso. De hecho, el MIR era
más publicidad que capacidad real para poder dirigir un proceso revolucionario o ir, digamos, a enfrentar con las armas a la reacción. Cosa que después vimos después del golpe, que realmente que de armamento no tenían nada. Y la influencia real que tenían no era tal. Y por el otro lado, el otro partido que podría haber tomado eh, esa Una decisión de ser iniciativa. vanguardia es el Partido Comunista Revolucionario, pero que está sumido en la clandestinidad total y había tomado una actitud de ultraizquierda de crítica acérrima contra el gobierno de Allende, tratándole de pequeño burgués socialdemócrata. Disculpa, puede que se salga un Dime. poquito del esquema de la Unidad Popular, pero entiendo que también era parte de esta división que después haría el PCR, que Bernal les planteaba abrir los locales, ¿o no? A la gente, a la masa. Claro, lo que pasa es que ahí nos vamos a meter muy, muy cortito en lo que, digamos, en cómo el accionar del PCR. Hay un que el año 72, por una cosa fortuita, a Benkins viaja fuera de Chile, Decir que Benkis en ese entonces era... eh, el primer secretario, pues, Ujú. sale del país y Bernal, que era, digamos, de la línea más insurreccional y obrera, recordemos que Bernal era un obrero, sale con el PCR a la calle y fue la primera vez que salió en una marcha con carteles con bandera el PCR a la calle y, y se abre, digamos, a la masa con la intención de dirigirla, de plantear su programa, eh, pero eso al final no llega a ninguna parte porque el año 72, eh, después de, digamos, de las elecciones de la CUT, donde el PCR saca el 0,6% y genera una discusión interna que termina en un quiebre y en la división del partido. Entonces tampoco estaban en condiciones de poder dirigir un proceso revolucionario. Eh, en el fondo, aquí el protagonista, digamos, principal de este desarrollo fueron los trabajadores y las masas campesinas y las masas de trabajadores y obreros, que superaron el proyecto de la Unidad Popular y su programa y que realmente iban avanzando, digamos, hacia una revolución socialista como la que les habían prometido. Pero al final, a mi modo de ver, sobre todo el Partido Socialista, con los discursos de Altamirano, que eran súper incendiarios, llamaron a una revolución que no estaban dispuestos a llevar a cabo. Porque todo el discurso era, partiendo del Altamirano, era súper izquierdista, ultra izquierdista, eh, pero en el fondo no tenían la convicción de llevarla a cabo, no tenían capacidad, tenían, pero y eso en el fondo llevó a que la masa, como vulgarmente digamos, se aleonara y empezar a avanzar más allá. Y de hecho es el mismo Allende que llama a los trabajadores a detener, a parar las corridas de cerco, a parar las tomas de fábrica, porque se tiene que llevar el proceso por la vía institucional. O sea, el gobierno de la Unidad Popular estaba totalmente superado por los trabajadores. Y por otro lado, la reacción está actuando en consonancia a este proceso, o sea, de defender sus intereses y comenzar la preparación del golpe de Estado. Y todas las medidas que hizo el gobierno popular fue tratar de congraciarse con la burguesía, incluso teniendo un alzamiento militar el mismo año 73. O sea, ya no podían haber más luces de lo que iba a pasar. Y bueno, también recordemos la famosa carta de los cordones industriales a como ellos pusieron al compañero Salvador Allende. Y que al final, haciendo un resumen súper sencillo, era compañero Salvador Allende. Estamos viendo que cada vez en las movilizaciones a lo largo de los últimos meses
que se han dado en apoyo a la Unidad Popular, nos topamos con protestantes de la reacción, que nos topamos con fuerzas de la derecha, e incluso nos estamos topando con fuerzas de ultraderecha. Vemos cómo los patrones se muestran sublevados con nosotros, siendo que hasta hace no poco no se mostraban así, que puede ser indicio de algo más grande. Vemos cómo los mismos militares rondan por los sectores, digamos, cercanos a los cordones, y bueno, básicamente le planteaban la preocupación que tenían con todas estas situaciones, que como decíamos antes es una bandera roja más de todas las banderas rojas que se iban presentando. Y ojo, porque esto lo presentaron 6 días antes de que ocurriera el golpe de Estado. Y bueno, no hubo ninguna respuesta, digamos, real al respecto. No sé, todas las respuestas que fueron conciliadoras. Ujú. Incluso, digamos, hasta último momento, los dirigentes de la Unidad Popular apelaban poco menos que a la buena fe de los militares, en el sentido que podían llegar a algún acuerdo, pero No, ya las algo cartas estaban totalmente echadas. surreal en el contexto. O sea, en ese momento, por así decirlo, los milingos ya estaban con la sartén por el mango. O sea, no iba a haber una huelga. No, o sea, pero como te digo, hasta último momento no tuvieron las intenciones de defender el gobierno, de defender las conquistas, eh, digamos, de manera concreta, o ni siquiera llamando a una huelga general, ni siquiera, digamos, llamando a la movilización de los trabajadores. Todo fue a través de decisiones cupulares y dentro del marco de la legalidad. O sea, nunca pasaron el marco de la legalidad burguesa. O sea, y es una cosa que para mí es el mayor error, pero también una muestra de, ¿cómo puedes poder decirlo? De la visión obtusa que tenían del proceso, pero sobre todo el nivel de cobardía del Partido Comunista de Chile. Te hablamos a En ti el también, sentido, Corbalán, para que sepáis. porque sabiendo lo que venía, no hicieron nada, nada por de llevar hacia adelante una política ni siquiera de resistencia, de prepararse para lo que era obvio. Y, y vimos que al final con el golpe, los primeros en arrancar fueron ellos. Sí, y bueno, y decir que el frente que llegaría mucho más adelante, que no es tema para este contexto del video, solo mencionarlo, llegó también con las políticas o sea, las visiones del foquismo, que al final No, y que duró un cuestionable rato, el cuando apoyo menos. también duró un rato, el apoyo Sí, del po. Partido Comunista a esas políticas o a la política de insurrección popular de masa duró un rato. Pero bueno, el tema es que al final, al final la visión que tenían de poder llegar a construir el socialismo por la vía pacífica fue un total y un rotundo fracaso. Y repito, eh, empujaron a los trabajadores hacia una revolución que ellos no estaban dispuestos a llevar a cabo. Hicieron todo para conciliarse con la burguesía, llegando el momento incluso a desarmar al pueblo y después dejar a los trabajadores sin dirección, dejarlos a la deriva, abandonando el país. Y yo los acuso con todas sus letras, que ellos son también responsables de las muertes eh, que producto del golpe. Dejaron a los dirigentes de base, dejaron a los trabajadores a la deriva. Todos los que hablaban de la revolución, todos los que daban los grandes discursos, todos aquellos que acusaban a la derecha, todos los que tenían esos
discursos incendiarios, como Altamirano, como eh, fueron los primeros que huyeron. Entonces, todo el proceso revolucionario de la masa, todo el proceso de creación de los corredores industriales, de las tomas de fábricas, de la corrida de cerco, todo ese poder popular que se Quedó en estaba nada. eh, fue traicionado. No es que no haya ganado, fue traicionado. Y significó que el pueblo fuera masacrado y que no hubiera ningún tipo de capacidad de responder a esa violencia, salvo lo poco que pudo hacer el MIR y la resistencia que hicieron los trabajadores de los cordones industriales, que es, digamos, y algunos y bueno y algunos sectores del PCR que también combatieron en los cordones industriales, no tenían alguna presencia, pero aparte de ellos, no, la gente quedó en el aire, les quitaron el piso. Y sí, hubo una resistencia armada, pero fue, Anecdótica, digamos, por así u- decirlo. no anecdótica, sí fue un auto heroico, pero fue, digamos, ya como quemar los últimos cartuchos, o sea, en el fondo morir con las botas puestas, por decirlo de alguna manera, Claro. porque capacidad no había, ninguna, armas no habían, organización paramilitar no había, organización militar en los sindicatos, juntas de vecinos, federaciones de estudiantes, no había. Entonces, al final, nos, haciendo todo el recuento, desde la creación de los frentes populares, el proceso de acumulación de fuerza, el proyecto popular que se llevó a cabo, eh, nunca iba a tener posibilidades de triunfar por la vía pacífica, porque la burguesía jamás va a soltar el poder, por mucho que tengan la izquierda, los trabajadores, la mayoría del Congreso, por mucho que todo el pueblo esté a favor, por mucho que eso pase. Es más, debemos decir que la Unidad Popular, que ganó con el 36%, en las elecciones parlamentarias posteriores subió 44%, pero tampoco tuvieron la capacidad de seguir avanzando, de ganar, para digamos, ganar a sectores de la pequeña burguesía para el frente, para este frente, Una que en el duda. fondo están representados por la democracia cristiana. Dime. ¿Podemos decir que la Unidad Popular pecó de práctica y teoría pequeño burguesa? Por supuesto, por supuesto que ahí estaba presente la ideología pequeño burguesa, que se representaba por la vía pacífica del socialismo. Oye, Y además, dime. hablando de vía pacífica al socialismo, ¿qué fue de la Unión Soviética en el proceso? Porque igual Allende fue la máxima expresión, por así decirlo, de lo que planteaba Khrushchev, que era la vía pacífica al socialismo. Mira, en buenas cuentas, si bien hubo un apoyo de la Unión Soviética al gobierno popular, no fue gravitante, para nada. De hecho, no hizo mucho porque, digámoslo, además del planteamiento de la vía pacífica del socialismo, Khrushchev plantea la coexistencia pacífica. O sea, el término del enfrentamiento del socialismo contra el capitalismo y respetarse las áreas de influencia de la Unión Soviética y de Estados Unidos. Ay, cagamos, por Y así, Chile disculpando estaba la en el palabra, porque patio estábamos al trasero, ladito, pues. claro, entonces no, ya tenían suficiente con Cuba. O sea, eh, como te digo, no, no cumplieron un papel, digamos, de importancia para el apoyo al desarrollo de la unidad popular como tal. O sea, la- eh, lamentablemente, y tampoco podíamos esperarlo, o sea, de ellos. Yo, como te digo, ¿qué es lo que habría correspondido desde un punto de vista marxista-leninista en ese proceso?
digamos, tratando de hacer el símil con digamos, con nuestro programa que plantea el gobierno popular y el paso hacia la revolución democrático popular. Y es que de partida la idea de convertir los comités de apoyo a la unidad popular en comités digamos, no sé si De decirlo consejos autodefensa. populares, de autodefensa y también como consejos populares, así como la base de un nuevo gobierno, tener la visión clara que los cambios que se proponían o se llevaron a cabo durante la unidad popular iban a llevar indefectiblemente a la confrontación con la burguesía. Y lo que correspondía era seguir avanzando, digamos, en esa línea hasta llegar a la confrontación directa con la burguesía y pasar a lo que nosotros llamamos la Revolución Democrática Popular, donde es este mismo frente, digamos, que formó la Unidad Popular, el Partido Comunista, si hubiera sido realmente marxista-leninista, si hubiera realmente sido revolucionario, el Partido Socialista, que representaba a los sectores medios, Partido Radical, incluir al MIR, si el PCR no hubiera tenido esas posiciones infantilistas, y tal vez sectores, y los sectores que salieron de la democracia cristiana, sectores de izquierda como el MAPU o más tarde la izquierda cristiana, hubieran pasado a la ofensiva con el pueblo armado y hubieran podido instalar un gobierno democrático popular donde la derecha hubiera salido del mapa. ¿Qué quiere decir eso? O sea, hubiera los grandes monopolios, digamos, los capitales internacionales, los grandes latifundistas, hubieran desaparecido del mapa. Y donde a ellos se le hubiera aplicado la dictadura hacia esa minoría y la democracia para la mayoría, para los trabajadores, para Bueno, avanzar y hacia el también decir socialismo. que se siente de alguna manera como el paso natural. Como después también Claro, el paso natural, después con toda la, o la mayoría de las condiciones ya dadas, el llegar al socialismo, convertir estos comités y asambleas en los futuros soviets y así con todo lo demás. claro, siempre viendo las condiciones Claro, internacionales y las condiciones de los para vecinos poder también. avanzar. Ahora, ¿cuánto hubiera durado esa revolución democrática popular? ¿O cuánto hubiera durado un segundo periodo de Allende? No lo sabemos. Tal vez en algún momento sí iba a llegar ese enfrentamiento. No se podía dilatar más. Te insisto, si el pueblo no tenía ningún tipo de organización para eso. No estaban preparados para eso, no los prepararon para eso. O sea, estaban convencidos de que por iban a poder avanzar en este cambio. Y claro, en algunos sectores de a poco se empezó a tomar conciencia que tenía que ser por la vía armada, pero nunca lograron, Generalizarlo. no, transformarse en vanguardia. Y de hecho, el Ah, MIR tenía esa posición de apoyo crítico a la unidad popular, eh, pero tampoco, eh, digamos, cuajó en algo más concreto. Es más, siguieron haciendo asaltos, siguieron haciendo tomas de terreno, siguieron tomando acciones que, entre comillas, perjudicaban al gobierno popular. Pero no fue, digamos, su visión, digamos, del punto de vista del foco guerrillero, no les permitió visualizar la salida hacia una revolución democrático popular. Como te digo, o sea, al final sí, el MIR era un autobombo. O sea, sí, puede que haya tenía posiciones revolucionarias y muchas de ellas correctas, pero la capacidad real no la tenían. Y eso se dio después del golpe. Ahí digamos, no había nada. Del Partido Comunista no salió ninguna fracción con la intención de enfrentar el golpe con las armas. Ni el Partido Socialista, ni ninguno de los partidos de la Unidad Popular. ¿Cuál fue la reacción? Huir, después de dejar al pueblo desarmado. ¿Qué es lo que había que hacer? Tomar las armas, enfrentar a la reacción, enfrentar a la burguesía y ir al paso siguiente, la revolución democrático popular.
Y recuerden, compañeros, la revolución es necesaria.